¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todas las personas que hoy estamos reunidas en este espacio virtual con motivo al Congreso Nacional, las emociones y el COVID desde la docencia. Un gusto saludarlas a todas y todos desde la distancia y de igual manera muy agradecido con el comité organizador por aceptar esta propuesta que hoy traemos para todas ustedes relacionada con la educación emocional como factor para la resiliencia en la familia. Su servidor, Iván de Jesús Molina Pérez, muy entusiasmado y contento por estar el día de hoy desde la ciudad capital de Chiapas, ¿verdad? Entonces, empezando con el tema, me gustaría como tocar a manera de introducción esta parte de cómo llegó el COVID a nuestras vidas, en qué momento llegó el COVID a nuestras vidas y que realmente esta situación, esta pandemia colocó a la población mundial pues en un extremo confinamiento o en una especie de encierro protector que dio origen a muchas conductas a muchas incertidumbres y conductas ambivalentes que generaron precisamente comportamientos de suma violencia que afectaron sobre todo el espacio familiar, ¿no? Esta parte del encierro con familia, que si bien la violencia familiar es un tema tabú en la actualidad, pero que generó un problema mucho mayor con la llegada, que se agravó, perdón, mucho más con la llegada del COVID-19, ¿no? Y en este sentido, sabemos que la violencia llega a causar o llega a recaer sus consecuencias en los diferentes daños relacionados sobre todo con el carácter físico, los daños de carácter emocional y psicológico de las personas que se ven involucradas en ello, ¿no? Y ante ello, pues el tema de la resiliencia, hablar de la resiliencia en un contexto de COVID-19 y sobre todo hablar de la resiliencia para erradicar la violencia en la familia, pues es un tema sustancial para poder afrontar los diferentes retos que provoca la adversidad, que conllevan precisamente estos momentos de crisis social, en donde la familia será el principal espacio para el desarrollo humano en donde se debe motivar el ejercicio de la resiliencia. Y en este sentido, la resiliencia va a ir muy apegada a la inteligencia emocional debidamente regulada, pues en su proceso de en el proceso de desarrollo, tanto en el crecimiento como en el proceso que se va a dar para poder generar una actitud resiliente, la inteligencia emocional va muy de la mano con ello. Y a manera de introducción me gustaría presentar esta serie, esta gráfica con ciertas cantidades que recibió precisamente el 911 relacionados con denuncias por presuntos delitos de violencia familiar. Si vemos aquí en la gráfica, a partir del 2015, esto se denotó en lo que va estas gráficas que se pueden notar son del mes de marzo de los años del 2015, 2016 hasta el 2020. Como pueden notar, en el 2015 hubieron, solamente en el mes de marzo del 2015 hubieron 9,650 denuncias por presuntos delitos de violencia familiar. Y si nos vamos escalando esta gráfica, vamos viendo un leve incremento en las cantidades. Pero, ¿qué pasó cuando en marzo del 2020 específicamente, se declara el confinamiento total, el cierre de instituciones y todo lo que conllevó el semáforo rojo de México? En el 2020, solamente en el mes de marzo, del 2019 al 2020, vemos un incremento sumamente agravante. Del 2019 en marzo, vemos que hubieron 16,397 llamadas al 911, que se incrementaron, que si pueden ver ahí la pendiente que se elevó del 2019 al 2020, que fue de 20,232 solamente en el mes de marzo, ¿no? Entonces, de ahí nos empieza a notar que estos índices, aquí nos empieza a denotar estos índices que la violencia que se generó precisamente con el confinamiento impuesto por el COVID-19 se agravó en un grado muy, muy evidente. Y en este sentido, ya hablando de la violencia familiar, la familia viene siendo el principal escenario asociado, ¿no? A la protección, al afecto, al cariño, y es uno de los principales entornos sociales donde la violencia ha permeado con mayor magnitud, pero se vuelve uno también uno de los temas menos discutidos, perdón,
debido al estigma social que representa este fenómeno, ¿no? Se piensa todavía que la violencia familiar debe mantenerse oculta, que son cosas de casa y que de la puerta hacia de fuera no deben de salir, y entonces no se ve como algo grave, sino como algo normal, algo que se necesita. Y por tanto se habla de esta parte de la violencia como un método de disciplina, ¿no? Para resolver conflictos o incluso para la violencia como esta parte del sentimiento para expresar malestares o coraje, ¿no? Y esto cómo se justifica como simplemente asuntos de familia que deben de quedar guardadas en el entorno familiar. Pero ¿qué son en realidad? Pues son prácticas de abuso, son prácticas de maltrato que son propias de la estructura patriarcal en la que nos encontramos, ¿no? Y por ende, cuando hablamos también en contexto, el de la violencia familiar en contexto de COVID, encontramos que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad reveló precisamente que el aumento del estrés entre los padres a menudo es un importante predictor de abuso físico y negligencia de los infantes, ¿no? ¿Y qué pasó también en esta parte? Los recursos de los que dependían muchas madres y padres de familia, como son familia extendida, tíos, padrinos, abuelos que cuidaban a los niños, ¿no? O estas instituciones encargadas designadas para el cuidado de infantil, como las guarderías o las escuelas, y las instituciones de educación formal, como las escuelas, hablando de diferentes situaciones u organizaciones, ¿no? Pues ya no estaban disponibles cuando se declaró el cierre total por el confinamiento, ya no estaban disponibles estos espacios y entonces se puede decir en este sentido en palabras muy simples, pues papá y mamá ya no tenían con quién dejar a los niños y ahora tenían que convivir las 24 horas del día, cuando por lo general, pues por padre y madre trabajan, ¿no? Y los niños se dedican a la escuela y entonces hay un breve lapso de tiempo en el cual no hay un contacto, ¿no? Pero cuando se dio el confinamiento, esta situación se agravó mucho más, la situación de la violencia familiar se agravó mucho más porque ya estábamos en un encierro completamente toda la familia reunida, ¿no? Y en este sentido, además, las niñas y los niños también experimentaron su propio estrés, su propia incertidumbre ante estos efectos de la pandemia, el pensar que ya no van a ir a la escuela, no verán a sus amiguitos, todas estas situaciones que no solo que afectó tanto a adultos como a pequeños, el estrés postraumático de la pandemia. Entonces, los padres estresados por ser más propensos también a responder a las conductas o demandas ansiosas de los hijos o hijas de manera agresiva, es decir, en esta parte traspolamos todo a la casa, trabajo se fue a la casa, la escuela se fue a la casa, todo se hacía desde casa y esto generó un tipo de estrés que se reflejó mucho en las conductas de incertidumbre que manifestamos en nuestro comportamiento. Y entonces, ante ello, ante esta incertidumbre que vivíamos en el 2020 y que todavía vivimos con la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Lo único que nos quedaba era conservar la esperanza ante tiempos de incertidumbre. Por ahí Lucas Malaisi y Rafael Vizquerra tuvieron una conversación muy amena en abril del 2020, cuando también esta situación de la pandemia estaba en un auge sumamente alarmante, que parecía una campana de Gauss que no fuera a descender nunca. Em, Tuvieron una discusión muy interesante sobre la educación emocional y las familias. Y en este sentido, Vizquerra explicó muy magistralmente que el confinamiento precisamente propagó en la humanidad un clima emocional en donde la esperanza tenía un rol fundamental para lo cual Vizquerra definía la esperanza como una emoción propia misma que nos traslada a las personas a un futuro prometedor, a una situación de mejora, a un cambio mejor, en el que solo se podrá superar precisamente las dificultades y todos los problemas que lleva de este momento. Al mismo tiempo, Vizquerra hizo una invitación muy interesante para reflexionar sobre los acontecimientos que a causa del coronavirus nos van impactando tanto individual como socialmente, ¿no? Y reiteró, por supuesto, que la necesidad de aprender a gestionar las emociones y de, por supuesto, no sucumbir, de enfocarnos en un futuro esperanzador, con ilusión, de que todo pasará después y de ver también los aspectos positivos sobre los positivos sobre los negativos, no enfocarnos solamente en esta negatividad que trajo la pandemia, sino trajo también aspectos positivos. Para muchas personas este encierro representó un espacio para poder recuperar proyectos estancados, ¿no? Entonces, en este sentido,
ver también las cuestiones positivas de la pandemia, para contribuir precisamente al desarrollo de climas emocionales que favorezcan el bienestar propio y al bienestar colectivo. Y en este discurso también se hablaba también de mantener la esperanza viva para que podamos mantener la esperanza viva, la gestión emocional es muy, muy importante, ¿no? El saber manejar nuestras emociones en momentos que nos embargan, episodios de dificultad, es muy importante para mantener la esperanza. Y estas mismas situaciones pueden presentarse en nuestra vida diaria, con o sin pandemia. El saber gestionar las emociones debe ser un hábito que que no solamente se debió haber reforzado, se debió haber puesto a flote en la pandemia, sino que debe ser un tema que abordemos y que lo llevemos a todos los planos de nuestra vida diaria, la social, la laboral, la educacional, todos los planos de la vida diaria debemos de llevar la regulación emocional. Y en este sentido, la educación emocional pues recobró un sentido mayor tanto en el ámbito familiar como en el escolar, ¿no? Entender también que dicho planteamiento implica descifrar ciertas esferas conceptuales sobre la inteligencia emocional que Goleman categorizó en su bestseller, que es la inteligencia emocional. Entonces, para conservar la esperanza debemos mantener una gestión de las emociones basada en estos principios que Goleman propone, que es conocer las propias emociones, tener una conciencia de uno mismo, reconocer un sentimiento mientras está ocurriendo sobre nosotras mismas, manejar las emociones para que sean adecuados. Precisamente en este sentido se habla de la capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. ¿Qué tanto manejo mis emociones? ¿Qué tanto las controlo? Y la motivación propia también es muy importante para ordenar, para poder gestionar las emociones al servicio de un objetivo que es esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio. Y en ese sentido, no, desde esta parte intrapersonal, ahora desde la parte interpersonal, que es reconocer las emociones de los demás, la empatía es fundamental en la regulación de las emociones, esta capacidad que debemos tener todas para conocer, para la autoconciencia emocional propia y de los demás. Y por supuesto, el manejo de las emociones, el manejo de las relaciones, perdón, para poder gestionar, poder direccionar nuestras emociones a las relaciones sociales, ¿no? Esta parte de la convivencia y la interacción con las demás personas. Y si traspolamos entonces estos conceptos de la inteligencia emocional al plano educativo, encontramos entonces que la educación emocional se basa en lo que yo llamo las cuerdas de la educación emocional, que es precisamente esta parte de educar las capacidades para entender y comprender las emociones propias y también de desarrollar una capacidad de gestión y control sobre las emociones positivas y negativas, ¿no? Y de igual manera el ejercicio de la autoestima viene siendo una de estas cuerdas emocionales que se debe de motivar tanto en la familia como en los espacios escolares. Y que docentes y alumnos, que el docente debe de propiciar aún en la virtualidad para que tenga alumnos con un bienestar emocional más estable y que el regreso a clases, para que el regreso a clases no sea tan caótico. Y por otro lado, también promover la automotivación y fomentar la participación de comprensión hacia los sentimientos de los demás. Las docentes, tanto padres y madres de familias, así como docentes, tienen un rol fundamental en esta parte de la educación emocional. ¿Por qué? Porque la educación emocional, como bien revelan múltiples estudios realizados por especialistas tanto en el ámbito psicológico como psicológico, van a ser educativo como psicológico, perdón, hacen referencia a que esta educación mediada por la inteligencia emocional va a tener un factor sumamente relevante para el logro de la resiliencia en aspectos ambientales, tanto con la familia como con la comunidad y la escuela, ¿no? Para así como factores individuales, tanto en la habilidad para poder resolver problemas, tanto en ejercicios de empatía, autonomía y de estrategias de enfrentamiento cuyo significado y propósito dé a la vida un sentido de humor. Y en este sentido, ¿cómo debemos entonces entender la educación emocional? La educación emocional viene, perdón, ¿cómo debemos entender la resiliencia? La resiliencia la debemos comprender, o al menos Núñez y Luz Agarra nos comentan que la resiliencia viene siendo este mecanismo de autoprotección
y o conducta saludable que es inherente al ser humano y a través de la cual se generan respuestas de adaptación que permiten al individuo resistir y manejar de forma efectiva a pesar de los acontecimientos estabilizadores, condiciones de asertividad, riesgos, circunstancias estresantes, superándolas, sobreponiéndolas para poder así salir fortalecidos y construir conductas de vital importancia que sean netamente positivas e incluso de ser transformadas, incluso transformarlas, ser transformado, que como persona podamos ser transformadas por estas situaciones. Y hablando entonces desde este discurso, pues cobra un sentido muy importante cuando presentamos crisis, cuando nos presentamos ante factores negativos como lo fue la pandemia del 2020 y que actualmente seguimos viviendo, ya que el hito conductor entre la inteligencia emocional y la resiliencia es muy importante porque se presenta de manera bidireccional. Más adelante lo vamos a aterrizar. Este acompañamiento que se da entre ambas situaciones, entre ambos procesos, se encaminan hacia un bienestar emocional que puede presentarse con motivo a un logro, a una satisfacción de vida, incluso a la felicidad subjetiva, ¿no? Los cuales se logran únicamente a través de un continuo educativo realmente intencionado para su aprehensión de destrezas sociales y emocionales, como puede ser precisamente la percepción positiva del futuro, la utilización de emociones, tanto en una persona como en las demás, ¿no? Entonces, todo ello que mencionamos se observa en este gráfico que como vemos, la resiliencia y la inteligencia emocional son dos factores, si bien distintos, que pareciera que fueran sinónimos, ¿verdad? Pero son completamente distintos, pero que están unidos por un hito conductor que va a generar precisamente esta sensación, que va a generar precisamente cambios en la esencia de la persona que que regula sus emociones de manera de acuerdo al contexto en el que se ubica y que va a generar una especie de motivación de logro, va a generar satisfacción y va a generar una felicidad, ¿no? Y en este sentido, cuando nos enfocamos, cuando logramos ser personas resilientes, entendemos entonces esta parte de la autopercepción positiva, entendemos comprendemos situaciones relacionadas con las competencias sociales, la estructura personal y aquí muy importante la cohesión familiar, ¿no? Y los recursos sociales. Y por otra parte, la inteligencia emocional se basa o da como resultado, mejor dicho, la evaluación y expresión emocional, la regulación emocional y la utilización de emociones en la propia persona y en las de los demás. Y en este sentido, en concordancia con estos conceptos, ambas capacidades y las competencias asociadas a las mismas, que son competencias emocionales relacionadas con cómo gestionar las emociones para convivir en sociedad, podrán entenderse, podrán potenciarse y se robustecerán con mayor importancia a través de su ejercicio diario. Por ello, entonces, la familia se convierte en un escenario ad hoc, en un escenario pertinente para aprender a percibir, aprender a expresar y regular las emociones propias, así como para relacionarnos positivamente con las demás personas y sobre todo para lograr salir fortalecidos ante las adversidades. En este sentido, como vemos, la pandemia pues hizo que desde casa estuviéramos trabajando, que trabajáramos desde casa y que al mismo tiempo estudiáramos desde casa. Y en este sentido, la pandemia, en este sentido, docentes, tanto docentes como familia, tienen un rol muy importante para regular la educación emocional en los escenarios. Si padres de familia y docentes trabajan de la mano todos estos componentes que vimos de la inteligencia emocional y la resiliencia desde sus trincheras cada uno, podremos lograr que a futuro el regreso a clases no sea un escenario caótico para niñas, niños y adolescentes que van a insertarse nuevamente, porque sabemos que todavía a pesar de que ya hay una especie, el regreso a clases se está dando de manera regulada, pero cuando regresemos a las aulas completamente, este proceso puede generar también ciertas complicaciones. Entonces, la educación emocional va a permitir que regulemos nuestras emociones para poder enfrentarnos a este escenario, a este nuevo escenario para recuperar la habitualidad que teníamos, ¿no? Esta parte
a la que ya estábamos acostumbrados. Y para ello, entonces, el papel de la familia es muy importante. La influencia de la familia a través del estilo de expresión emocional y su práctica educativa va a desempeñar un papel sustancial en el desarrollo de los hijos e hijas. Y la educación emocional va a aportar beneficios en el desarrollo del niño en todas sus áreas. También las competencias implícitas para poder ofrecer una educación emocional pueden ser enseñadas y por tanto aprendidas y al mismo tiempo desarrolladas por las familias partiendo del autoconocimiento y la reflexión sobre el valor que se atribuye. ¿Por qué hacemos énfasis en esta parte? Porque la educación emocional marca, o al menos los teóricos que han establecido las bases de la educación emocional, dictan que debe ser con una intencionalidad aprensiva, es decir, una educación emocional debe regirse por una didáctica, un método, técnicas de enseñanza-aprendizaje que permita al niño o a la niña poder aprender a regular sus emociones. Pero esto se visualiza desde el escenario educativo formal. La educación no formal también, como la educación informal, también tiene su granito de arena en la regulación de las emociones. Por eso hacemos énfasis de que la educación emocional también puede ser aprendida y debe ser aprendida en casa y debe ser reforzada en la escuela. Padres de familia y maestros tienen esta obligación de educar en emociones a los niños y niñas para que puedan ser mejores personas en un futuro. Y bueno, las conclusiones, ¿no? La llegada del COVID-19 nos colocó a todas en una situación real de confinamiento extremo que dio origen a muchas conductas, ¿no? De incertidumbre y que generó sumamente violencia, tanto física como psicológica en las víctimas. Y entonces, frente a ello, la resiliencia se vuelve muy importante para afrontar las adversidades que son producto de la mencionada crisis de salud, que siendo principalmente la familia el principal espacio para el desarrollo humano de su ejercicio, ¿no? Ya vimos que la educación emocional debe ser aprendida en casa y debe de reforzarse en la escuela. Y también pues nos queda la reflexión de antever los problemas arrojados por esta pandemia desde una mirada inteligentemente emocional, como pues razonándolos precisamente como una oportunidad para hacer de la familia un espacio afectivo que motiva la adquisición de competencias incentivadas por una regulación emocional que conlleva el bienestar, con el propósito precisamente de inhibir estos escenarios de violencia que ha colocado desafortunadamente el concepto del hogar como un seno de inseguridad y que desafortunadamente esto corrompe la función social que tiene la familia. Por ello, entonces, la educación emocional va a fungir como un agente potencializador de la resiliencia, tanto en el contexto familiar y que generará un efecto, perdón, esperanzador para replantear nuevas alternativas y para poder tener miras a futuros de progreso, ¿no? A pesar de toda esta perplejidad que se ve, que todavía se mantiene por el confinamiento devolviéndole precisamente a la casa el sentido de protección, de seguridad que ha tenido a causa de los agentes de violencia que han permeado en sus espacios. Y bueno, aquí la literatura citada. Me gustaría cerrar con esta frase de Aristóteles que Fiel comenta, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Muchísimas gracias, tengan todas y todos muchísimas gracias a todas por su atención y pues me reitero a sus órdenes. Saludos cordiales.